Saludos amigos, buenas noches. Ya estamos en elecciones 2024, en este jueves 24, agosto 2023. Estamos en la víspera del fin de semana. Compartiremos con ustedes las más interesantes informaciones del proceso electoral, los partidos políticos, los análisis, los comentarios. Juan Angomás, estará también Nelson Reyes Estrella, que es politólogo, ambientalista. Estaremos en las calles, estaremos recabando la opinión de la gente también a través de la vía telefónica que tendremos disponible en la noche de hoy. La pregunta para que usted vaya preparándose: ¿apoya usted la alianza opositora? Esta será la pregunta en las calles, y también a través de la vía telefónica tendremos habilitado el 724-5500. Ignacio Guerrero con su cápsula en elecciones 2024. Nos vamos a un hecho político. Hoy recordamos a los presidentes dominicanos desde 1844, desde nuestra independencia hasta hoy día, 2023, que concluye el periodo 2024. Estas son parte de las informaciones, los análisis que estaremos nosotros ofreciendo en la noche de hoy, luego del paso de la tormenta tropical Franklin. Gracias a Dios por estos predios, por esta parte de la República Dominicana, lluvias ligeras, no proporcionó daños, los cuales pues no comparado con otros que sucedieron en el sur de la República Dominicana, en la capital, donde hubo inundaciones. Aquí pues en Puerto Plata sí vimos cómo las lluvias inundaron algunas calles, anegadas algunas residencias, algunas casas, y los muchachos haciendo de la suya. Vamos a dar las buenas noches en estas elecciones 2024. Está la producción de Adalberto de León. Buenas noches al guerrero Ignacio. Buenas noches, Fran Rodríguez. ¿Cómo está usted? ¿Le fue bien? Tranquilo en la casa. Una pausa, ¿verdad? Sí, que yo pensé que el León era más fiero, pero... Una pausa. Sabe que los fenómenos como que le tienen miedo a la República Dominicana, se desvían. Y sobre todo que nosotros tenemos una protección bastante fuerte, que es la Cordillera Central. La Cordillera Central en Haití ha sido desastroso. Sí. En Haití ha sido desastroso. Hoy, que ayer no se registraron lluvias, Moca fuerte hoy. Casi ahora Moca inundada, y otros pueblos del Cibao Central. Nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Eso lo dijo Juan Pablo II. Entonces nosotros nos guiamos por esa sentencia. Claro. Y de una autoridad como un papa. Ahí sí. Nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Elecciones 2024 con ustedes hoy. Hay noticias que evidencian la complicación de la alianza PLD, Fuerza del Pueblo, PRD en Santiago. Se agrega un nuevo nombre a la lista de los que irían por la senaduría del PRM y aliados por Santiago. Y mañana hay que vence el plazo para que no haya... Mañana que se puede hacer proselitismo. Mañana, a partir de mañana. A partir de mañana. Bueno, el PLD está anunciando una caravana en la línea noroeste. Exacto. El domingo aquí hay una actividad en el bajo techo Oscar Gobaira, la Arena del Cibao, y también... el sábado también. El doctor Fernández estará por aquí. Y el sábado un acto reeleccionista también. Así es. Hay varias actividades. Se calienta la política, pero vamos a ver los detalles más adelante. Sí, señor. Vamos a dar los saludos, las buenas noches, y el contenido ya le compartimos con todos ustedes. Bueno, en el proselitismo hubo una pausa. Muchos políticos estuvieron tirados a las calles, sobre todo en el Distrito Nacional, donde hubo muchas inundaciones, igual que en el sur. El COE reportó más de 580 viviendas que fueron inundadas, afectadas, y desplazados pues fueron cientos, los cuales lo llevaron a centros de refugios, albergues, y otros que decidieron ir a residencias de familiares. Los daños no se han cuantificado aún, esto habrá que hacer un levantamiento, en los próximos días pues ya estaremos escuchando cifras
sí, muchas plantaciones, invernaderos fueron afectados, productos de ciclo corto, pero ya tendremos en lo adelante detalles de los daños en cuanto a la parte económica se refiere. Lamentable la muerte de 3 personas, la imprudencia se impuso. En Guajimía se lanza un joven que planificaba matrimoniarse el próximo mes y fue arrastrado por la corriente de Guajimía. En San Cristóbal otro joven, y esta tarde apareció otro joven en el Distrito Nacional. Lamentable que las vidas no se pueden comparar con los daños materiales, porque las vidas nunca se van a recuperar. Que muchas veces por la imprudencia. La imprudencia fue. Fíjense que había teteo, carrera de motocross, todo eso lo estaban haciendo justo cuando estaba lloviendo en esa zona que estaban dentro del peligro. En el ámbito político electoral, Fran, se agrega un nombre a la lista de PRMistas que podrían ser opciones para la senaduría por Santiago. Iván Hernández Guzmán, director de INESPRE, nieto de Antonio Guzmán Fernández. Hijo de Sonia. Hijo de Sonia, que él es embajadora dominicana en Estados Unidos. Y entonces hoy está la información que uno maneja de que también está siendo medido como... Él aspiró en las elecciones pasadas. Él aspiró y parece que hay un movimiento alrededor de Iván Hernández Guzmán que ha propuesto que lo incluyan en las encuestas, porque también él tiene número, dicen parte de los que lo promueven. Así es que, bueno, así anda él está en una posición de una institución que trabaja directamente con la clase más desposeída. Más desposeída. Y entonces eso podría beneficiarle en algo, aunque su nombre no suene tanto en Santiago. Eso fue una gran ventaja del fenecido Ramón Rodríguez Monchi, cuando era director de INESPRE, que él logró penetrar en esos sectores populares y solamente fue desplazado por el poderío de Abel, que era presidente y tenía muchos recursos también. Claro. Eso fue a base de billetes. Entonces, Iván Hernández Guzmán trabaja como director de INESPRE y esos operativos generan muchas relaciones. Entonces, por el PRM están el doctor José Enrique Romero, alcalde de Puñal, secretario general del PRD a nivel de la provincia de Santiago, coordinador del Consejo de Alcaldes de los municipios que controla el PRM en la provincia, o sea, tiene una multiplicidad de cargos, doctor. Sí. Rosa Santos, que aún no desiste. La incluyeron, aunque su imagen en este momento no está como proyectada con fortaleza, y Federico Reynoso. Dentro de los aliados... No la mencionó el doctor Romero la noche que estuvo no la mencionó. Sí mencionó a Daniel Rivera. Y Federico Reynoso. Y a la vicepresidenta de la República. Raquel Peña y Federico Reynoso. A Raquel Peña yo no la veo como dirigente del PRM. Yo la veo como una aliada, porque ella no estaba en política cuando la reclutaron. No. Pero Romero, Rosa Santos, Iván Hernández, sí son militantes y Federico. Y esa es una encuesta abierta. Y Rosa Santos, abierta. Abierta porque es al público también. No solo favorece mucho a Rosa Santos, entonces. Claro, Rosa Santos va favorecida en un sentido, pero ya en otro sentido se ha estado un poco aquietando. Parece que la aquietaron. De los aliados, nosotros revelábamos el lunes, ¿verdad?, que posiblemente le den la candidatura senatorial al Dominicanos por el Cambio, que dirige Eduardo Estrella, que es el líder de Eduardo Estrella porque hay otro presidente, y que esa opción podría ser Mateo Espaillá. Ahora, alguien me dijo hoy, una persona muy bien enterada, que la decisión final la tendrá el presidente de la República. Y es así. El presidente que va a decidir quién va a ser el candidato a senador por Santiago. Por convertirse Santiago en una plaza inclusive ahora mismo, después del censo, más importante que el Distrito Nacional. Más importante. Otro aliado indirecto que todavía no lo ha formalizado es Julio César Valentín, que lo mencionó Romero, dentro de lo que están siendo medidos. Julio César Valentín ya los PRMistas lo ven como un aliado, aunque él no ha formalizado ninguna alianza. Pero de hecho es así. La práctica, lo que uno observa en el ambiente político electoral,
es que Julio César Valentín está negociando directamente con el presidente de la República. Y de hecho ya... Y ha conseguido muchas cosas. Muchos decretos del presidente de la República han favorecido al sector de Julio César Valentín. Pensiones y nombramientos. Y nombramientos. En el campo diplomático y en el país a nivel administrativo. El día pasado vimos la influencia incluso de Angiolino Hermosén sobre Juan Bosch y con el presidente al lado. Y con el presidente al lado. O sea que Julio César está por los predios de la Casa de Gobierno. La alianza PLD, Partido Revolucionario Dominicano, Fuerza del Pueblo, complicada en Santiago. Y como decía Fran, esta plaza ahora tiene una importancia mucho más. Capital. Nosotros veíamos siempre que esta es una plaza complicada e importante, pero ahora es la segunda de verdad. Y hay que ceder en estos cambios. Mire, hoy me envía el productor general del programa, de Alberto de León, unas declaraciones de Vinicio Castillo a través de un Twitter. Vinicio Castillo es un poquito disociador, como él no está de acuerdo con que se junten los PLDistas y los fuercistas. Él ha estado denunciando y criticando, y esta tarde pues escribe que dice que se inicia una crisis por este anuncio electoral de estos tres partidos. Negociadores del pacto no habían notificado previamente a cientos de dirigentes PLDistas y Fuerza del Pueblo que iban a ser sacrificados en candidaturas municipales. Hay negativa en dirigencias municipales ceder espacio de liderazgo local. Un desastre, dice Vinicio Castillo. Pero es que esto se veía venir. Si hay negociaciones, claro, y la cúpula no tiene que decirle a la base, miren, estamos negociando. Estos fueron negociaciones que se llevaron prácticamente en secreto, porque se hablaba de que era Peñaguaba y después sale que es Miguel Vargas. Cuando un partido celebra un congreso, los delegados a ese evento escogen a una dirección y le dan facultad a esa dirección. Y la comisión política de cada partido tiene facultades superiores a lo que es el comité central de otros organismos, de manera que los delegados depositaron confianza en ellos. Y hay una comisión que maneja las relaciones con los demás partidos. Si nos vamos a esto, Ignacio, entonces, ¿qué podemos pensar de los PLDistas, alcaldes y directores distritales que dieron el paso al PRM y que le aseguraron de alguna manera la candidatura para el próximo febrero? ¿Qué van a decir entonces los PRMistas que estaban aspirando? Ahí tenemos el caso de Moca. Claro. Que llegó ayer, pero que había una persona en Moca que estaba haciendo campaña hace mucho y está diputado. Pero no se vaya tan lejos, aquí mismo en Tamboril. Y en Tamboril, lo que está pasando en Tamboril. Y lo que está pasando en Santiago. Sí. Entonces, ¿qué ocurre con la alianza en Santiago? El PLD no quiere ceder en la senaduría. La senaduría. Pero el PLD no quiere ceder en la alcaldía. Entonces, ¿qué pasaría? Que el PRD llevaría a Lucía Alba, fue diputada, una persona vinculada al sector agropecuario en Licea al Medio. Entonces sería Lucía Alba. Y Fuerza del Pueblo llevaría a Demóstenes Martínez. Si van divididos, eso favorece al partido de gobierno y los aliados. Claro. Yo creo que... Porque la alianza debió ser para enfrentarla al bloque oficialista que tiene 22 partidos. Sí. Entonces, ¿cómo van a ir disgregados con 3 candidatos a la senaduría que van a dispersar el voto? Yo creo que lo que tienen que hacer es comenzar a medir, y quien tenga mejores números también, favorecerle una alianza. Como la alianza misma que establecieron, pero dame la provincia para allá, o dámela. Como lo establecieron en el documento que leyó Miguel Vargas, que acordaron que el que quede en segundo lugar recibirá el apoyo de tercer lugar. Para lo presidencial. Para lo presidencial. Deben hacerlo así mismo con la alcaldía. El que mida y la senaduría, el que tenga mejor posicionamiento, que los otros partidos lo apoyen. Esa debe ser la lógica. Y en el campo político, en la búsqueda del poder, usted tiene que tener tácticas y estrategias adecuadas, pero al mismo tiempo, lo que usted decía, tienen que ceder. Porque un solo partido no puede quedarse con todo. No puede quedarse con todo, pero está bien complicada en Santiago. Si pierde esa alianza en Santiago, envía una señal negativa para mayo. Adiós, PLD. No, envía una señal muy negativa para mayo. Igual que el PRM. El PRM tiene que tratar por todos los medios de ganar aquí en Santiago. Ahora, en el caso del PRM, sería menos doloroso que para el PLD. Porque el PLD tiene el candidato que es alcalde, que ha tenido una buena imagen en el municipio, que no es la misma de hace 7 años.
pero si el PLD te aplace, el PLD es el peor perdedor. Mire, independientemente del PRM, quien presenta mejores números de la oposición es Víctor Fadul. Usted puede juntarlo, unirlo a todos los aspirantes de otros partidos y la suma no llega a lo que tiene ahora mismo Víctor Fadul. No llega. No le llega. Esa es una realidad que está ahí, en base a todas las encuestas, todos los estudios. Los estudios que se han hecho con seriedad. Claro. Porque también hay estudios por encargo. Y el estudio por encargo solamente lo celebra el que mandó a hacer, el que pagó ese estudio. Entonces, de manera que los partidos deben reflexionar, la cúpula debe reflexionar, revisar, para ver qué podría pasar en Santiago si esa alianza va disgregada en Santiago. Y no sé cuál será la presión que montará la Fuerza del Pueblo ahora, porque van a juramentar este fin de semana a Jeffrey Infante. Y él dice que lo van a medir también. Él está preparado para ser alcalde. Esta mañana nos contaba Luis José Esteves, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y quien fuera presidente del Consejo Edilicio, que lo llamaron a ambos. La medición, él estaba en 10.5. Cuando se decidió en el PLD. Cuando lo llamaron, entonces él le pidió una prórroga hasta octubre para él seguir trabajando y entonces que lo midieran de nuevo. Pero que la situación es que ya estaba en la calle el del PRM y no podía el PLD darse el lujo de esperar ese tiempo, que fue lo que dijo Silvio Durán recientemente. Ya el PLD y el PRM están en las calles. No pueden esperar. No pueden esperar. Fuerza del Pueblo está obligado a resolver eso. Sea Silvio, sea Altagracia González, y ahora si entra Jeffrey. Recordemos que estábamos hablando de Juan Marte, que era una posibilidad, pero parece que eso se diluyó. Yo le dije a usted el día pasado que ya resolvió su asunto. Parece que eso se diluyó. Ahora, en materia del municipio, en este momento, independientemente de todos los aspirantes, la confrontación es Víctor Fadul, Ulises Rodríguez. Sí, eso es lo que hasta ahora eso es lo que se perfila, lo que uno vaticina en el ámbito político electoral de cara a las elecciones municipales, que son en febrero, están al lado de la esquina. Entonces, si usted pierde el tiempo, eso hay que hacerlo ahora ya. Incluso hasta el Partido Revolucionario Moderno ha perdido tiempo con resolver eso. Es sentar a los que aspiraban, como hizo el PLD. Mira, los números son estos. Entonces, nosotros tenemos que llevar una opción que lleve una carta de triunfo. Pero esa es la realidad. Pero mire, ya están enviando un mensaje la oposición, porque hoy, esta tarde, los senadores del PLD y la Fuerza del Pueblo, dice Humberto Salazar, le tumbaron el brazo al PRM e impiden aprobación estado de emergencia. Envían solicitud a comisión. La mandaron a comisión. Pero ahí hay muchas negociaciones, Fran. Y dentro de esas negociaciones puede estar que el ex procurador general de la República, Jean Alain, podrá ejercer su profesión 2 días a la semana. Oye, qué prisión, ¿eh? Él puede ir 2 veces a la semana a su oficina y ejercer su calidad de profesional del derecho. Pero hasta ahora, Jean Alain no puede, porque está limitada su función pública, está limitada, su función profesional está limitada. Él tiene prisión domiciliaria. Hasta que no termine ese proceso investigativo y haya un juicio definitivo, o a favor o en contra, no puede ejercer ningún derecho a ese nivel. Es así. Entonces hay negociaciones. Es lo que aparece. Entonces eso que desaprobaron hoy en el Congreso Nacional, dentro de esas negociaciones mañana pueden aprobarlo. Dice Euclides Sánchez, ex senador de La Vega, los efectos de la tormenta Franklin no produjo daños que justifiquen esa declaratoria de emergencia. Fueron inundaciones que ya pasaron. Los afectados necesitan colchones, electrodomésticos, alimentos y reparaciones simples de algunas viviendas. Pero eso es una declaración alegre, infeliz, porque cuando vimos lo que pasó en Asua, en Barahona, ahí se destruyeron todas las plantaciones de plátano, de yuca, de guineo, ahí hay daños cuantiosos y el gobierno necesita una autorización para auxiliar a esos productores, O sea, no es tan simple como lo plantea Euclides Sánchez. Es una declaración muy simplista y muy irresponsable y politizó el tema. Se necesitan recursos urgentes.
para lo que pasó en el sur. Lo que pasa es que nosotros no podemos medirnos con lo del sur, porque aquí no sufrimos esa situación. Claro, claro. No sufrimos Pero esa. el estado de emergencia, no sé hasta dónde pudiese ser. No, porque se puede establecer el estado de emergencia sectorial. Si se establece las provincias de Azo y Barahona están en estado de emergencia, también en esos casos sectorial se puede. Y aún sin cuantificarse los daños económicamente. Claro, porque ahí se vio el desastre en las imágenes. Ahí se vio el desastre. Entonces no politicemos una situación calamitosa como consecuencia de un fenómeno natural que ha destruido plantaciones inmensas. Que señores, hoy el plátano volvió a colocarse a 25 pesos. Y espere, porque A 25 fue pesos. por el sur que entró. Y el Franca. sur es una de las regiones que aporta más ese víveres Barahona, al mercado sobre todo. nacional. Barahona. Pero hay en Invernadero que también sufrieron consecuencias. Sí, de ciclos cortos, ya lo mencionamos. Entonces ya nosotros, hoy el maíz plátano está a y 25 otros pesos. productos. El dólar se está deslizando hacia arriba también. Está casi a 57. Que nada conviene a la Nada reelección. le conviene a la reelección y no le conviene a la población. Porque si tenemos una inflación incontrolable y se desliza el dólar hacia arriba y escasean esos productos, tenemos una información de Constanza que la mayoría de vegetales como repollo, lechuga, la zanahoria, Sí. tienen un 50% de disminución de la producción. No por las lluvias, sino por una plaga por un lado y porque hubo problemas de agua. Pues sabes que hubo una sequía larguísima. Que son vegetales que no necesitan tanta agua como el arroz, pero necesitan agua. Claro, claro. Por eso se Necesitan agua. cultivan en esos En zona lugares que fría. son frescos. En zona fría, porque cuando hay sequía, por lo menos el clima lo protege. O sea, que no politicemos los problemas sociales y económicos y los desastres naturales y veámoslo con un criterio humanista, que es lo que importa en este caso, Frank. Vamos a publicidad, ya regresamos. Esto es Elecciones 2024. Estamos en camino. Continuamos en Elecciones 2024 por Super TV 55, el canal de todos. Elecciones 2024, marcando la diferencia. Marcando la diferencia. Aquí tratamos de ser objetivos, nada de especulación.
Luis José Esteves, del Comité Central del PLD, estuvo hoy en el conversatorio de Café 55 de Diario 55. Como ya es una costumbre en elecciones 2024, compartir fragmentos de esos conversatorios de los invitados a Café 55. A continuación, escuchemos fragmentos de la intervención de Luis José Esteves en Diario 55. Mira, lo primero es que nosotros estamos trabajando no por el segundo ni tercer lugar. Nosotros estamos trabajando por el primer lugar. Bien, es cierto, el presidente está en estos momentos entre un 38 y un 40% en el primer lugar del electorado dominicano. Pero ¿qué falta para las elecciones? Faltan suficiente tiempo para nosotros poder superarlo. Porque esto que está sucediendo con él, y si tú te pones a ver, desde que él ganó las elecciones, él va en declive y seguirá en declive. Y nosotros venimos subiendo, como es natural. Y nosotros, llegando a ocupar la primera posición, como va a ser, como estamos seguros, el partido más grande, el Partido de la Liberación Dominicana, es el partido que verdaderamente tiene estructura a nivel de todo el territorio nacional. Los otros dos partidos, como el PRM, aunque esté en el gobierno, no es un partido que tiene una base como tiene el Partido de la Liberación Dominicana a nivel nacional. Ese partido llegó por una coyuntura al poder. Y el Partido de la Fuerza del Pueblo también está en formación. Y si nosotros en estos momentos somos el partido superior, que lo que tenemos que demostrarlo en las elecciones que vienen, el 24, en febrero y en mayo, nosotros estamos seguros que vamos a ser el partido que va a estar de primero al segundo lugar. Esto va a ser una competencia fuerte entre los tres partidos políticos. Okay, ahora, voy a la pregunta sí, que si te va a resolver. Bueno, vamos a ver quién será el presidente de la República. Para mí va a ser Abel. Para mí que va a ser Abel, porque es el partido más fuerte. Ahora, vamos a ver cómo nos vamos manejando, porque también los partidos no que se van a resolver de una manera u otra inmediatamente, porque esos partidos van a tener poder, van a tener ayuntamientos, van a tener senadores, van a tener regidores, van a tener directores de distrito. Entonces, es un partido que tú no puedes decir que se lo va a resolver de esa manera, porque seguro se van a quedar en su partido esos síndicos, esos diputados, esos regidores y esos senadores que son de ese partido. Eso veremos en el tiempo. Y uno supone que también negociarán posiciones dentro del Estado dominicano. Claro, el pastel del Estado es bastante grande. Pero ¿realmente tú crees, Luis José, que Leonel Fernández va a mandar a votar a la presidencia en una segunda vuelta por el candidato del PLD? Bueno, pero son acuerdos. Que así nosotros también, el compañero abajo que me dice, no, yo no votaría. No, pero nosotros tenemos que cumplir con ese acuerdo. Porque aquí lo que está en juego es el país, no el PLD, ni la fuerza del pueblo. ¿Tú sabes que las cosas que no se ven en política son más poderosas que las que se ven y se firman? Sí, Lenin, pero hay una situación que se da también, que si tú ves que esta alianza se está dando en estos momentos, no es porque los de arriba se pusieron de acuerdo, es que la alianza viene desde abajo. Pero porque les conviene a los dos. Pero en lo presidencial no le conviene al que quede en tercero. Entonces, para lo congresual y lo municipal, lo que planteaba Fran, ¿no les conviene a ambos partidos quedarse uno con la alcaldía y el otro con lo senatorial? Claro que sí, pero para lo presidencial hay un riesgo. Si el PLD vuelve al poder, todos los compañeros que se fueron para la Fuerza del Pueblo, que ya tienen 4 años fuera, porque está el PRM, no querrán estar 4 más. Y van a volver a su partido y eso va a disolver a la Fuerza del Pueblo, pero al revés. Muchos de los que todavía no se han quedado en el PLD y no se quisieron ir con Leonel, que fue su líder mucho tiempo, querrán volver, porque acuérdate que también el PLDista aprendió a estar en el poder y ya tienen 4 fuera. Pero lo presidencial no luce que en la práctica política, Luis José, sea aplicable. Eso parece retórica. Pero Lenin, mira lo que sucede. La cabeza arriba, quizá, como tú lo estás diciendo, una especulación tuya, ¿verdad? Claro, es una lectura. Sí, puede ser de que lo que tú estás diciendo sea verdad. Esa es tu teoría. Pero te vuelvo y te repito, la base de abajo no aguanta, oye.
ni los 6 meses que faltan de gobierno. La base está ansiosa. Falta poco, dicen ustedes. Aguanten que falta poco. Sí. La base del Partido de la Liberación Dominicana está ansiosa, pero el pueblo en sentido general, la pobreza se está comiendo el pueblo en sentido general, y no va a tener que ver quién sea el candidato que vaya a chillar segunda vuelta, ¿verdad? En estos momentos parece la hay. Que sí, en estos momentos la hay, pero todo puede suceder en cualquier momento. Mira lo que pasó en Guatemala, un desconocido. ¿Qué fue lo que pasó con un desconocido que ni marcaba en las encuestas? Bueno, pues fue y clasificó para la segunda vuelta. Y entonces, nosotros en cuanto a eso, no tenemos más nada que hacer, una sola cosa, y es trabajar. ¿Para qué? Para ocupar la primera posición. Pero así lo va a hacer la fuerza del pueblo. La preocupación en estos momentos, Lenín, es el Palacio Nacional. Esa alianza tiene problema, el Palacio Nacional con esa alianza. Ellos no pensaban. Así como no pensaban que iban a llegar al poder tan fácil en el 2020, yo no pensaba que nosotros podíamos de nuevo reunirnos. La familia, la fuerza del pueblo son primos de nosotros. Es la sangre que corre. Primo hermano. Morada. Muy bien, vamos a continuar con el desarrollo de este espacio, Elecciones 2024. Recuerden que en unos minutos estaremos conversando y escuchando los comentarios de Nelson Reyes Estrella y Juan Angomás. Como cada jueves, ellos estarán compartiendo con nosotros parte de la entrega de Elecciones 2024. Ahora corresponde la cápsula de Elecciones 2024 con Ignacio Guerrero. Todos los pasos orientados al poder político deben sustentarse en la conjugación de la táctica y la estrategia. En el campo de la táctica son varias tácticas que hay que aplicar. Deben sustentarse en la conjugación de la táctica y la estrategia. En el campo de la táctica son varias tácticas que hay que aplicar en torno a una estrategia general. De manera que los partidos que no conjuguen tácticas y estrategia no tendrán resultados positivos en materia electoral. Por eso los partidos tienen que afinar bien esas tácticas con esa estrategia general que es llegar al poder. Hola, ¿cómo están ustedes? Somos Cápsulas Elecciones 2024 por Super TV 55, el canal de todos. Bendiciones a cada uno de ustedes. Fuerza del Pueblo, que lidera Leonel Fernández Reina, es presidente de la República y presidente de esa organización,
cumplió la meta de inscribir 2 millones de miembros en la entidad. Para celebrar esa hazaña, Leonel Fernández Reina informó que Fuerza del Pueblo está convocando a una concentración en la Plaza de la Bandera para el próximo 23 de septiembre. Pero al mismo tiempo, en esa concentración, para afianzar su proyecto político electoral, para desplazar del poder al Partido Revolucionario Moderno y a Luis Abinader en las elecciones de mayo del 2024. Ojalá que Fuerza del Pueblo conjugue bien las tácticas con la estrategia para obtener los resultados que persiguen. Mientras que Abel Martínez Durán, candidato del PLD, acusó al gobierno de abandonar al campo a su suerte. Dice Abel que el PLD va a regresar al poder porque ganará las elecciones en la primera vuelta en el 2024 para rescatar la producción agropecuaria y mejorar las condiciones de vida de las familias rurales. Abel Martínez está empeñado en cada semana identificar un punto o un blanco de ataque al gobierno. Y en esta ocasión su blanco de ataque fue el sector agropecuario. Pero debe también agilizar el paso para que el PLD frene las renuncias masivas de miembros y dirigentes de esa organización y presenten un programa confiable, creíble y que sería cristalizable en el cuatrenio 2024-2028. Por otra parte, Farideh Raful, senadora del Partido Revolucionario Moderno por el Distrito Nacional, ha rechazado que esté utilizando recursos del Estado en su campaña con el propósito de buscar la reelección. La cúpula del Partido Revolucionario Moderno se ha reservado la plaza del Distrito Nacional, donde Farideh Raful es la representante ante el Senado de la República. Sin embargo, Farideh Raful confía en que la cúpula la ratifique como otra vez la candidata a la senaduría por el Distrito Nacional, porque ella es la mejor opción para que el Partido Revolucionario Moderno mantenga el control del Senado de la República en cuanto a la demarcación del Distrito Nacional. Mantenga la sintonía con Super TV 55, el canal de todos. Somos Cápsulas Elecciones 2024.
hace unos minutos el presidente de la República acaba de emitir un decreto, el 382-23. Hay un nuevo comandante general de la Armada de la República Dominicana. Es el comandante Agustín Alberto Morillo Rodríguez, quien fue ascendido al rango de vicealmirante. Sustituye en el puesto al vicealmirante Francisco Antonio Sosa Castillo, quien fue puesto el 16 de agosto del 2022. En lo inmediato el presidente no le asignó funciones. Entonces tenemos ahí el ministro y el segundo al mando es el comandante general. Pero ese es el jefe de lo que es el ejército de la República Dominicana. Del ejército, ¿no? De la Armada. La Armada Dominicana es el ministerio. Es de la Armada que dice. No, es el viceministro, lo que era las Fuerzas Armadas, ahora es Armada. Este es el segundo en el mando. Es segundo en el la mando. Armada de República Dominicana. También hay otra información de momento, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a Atlanta. Se va a entregar a las autoridades, irá a una cárcel donde hay chinche, alimañas de todos los tipos y donde se practica mucha violencia a nivel de... o sea, de la Casa Blanca a una cárcel. Él tiene un acuerdo previo de una fianza de $200,000 para cooperar con las autoridades. Tal vez no lo dejan en la cárcel. Y no fue el debate. Pero él él dijo que no era necesario. No era necesario. Eso de Estados Unidos se parece mucho a Dominicana porque también en Estados Unidos habrá elecciones en el 24 y los republicanos quieren desplazar a los demócratas. Entonces hay una lucha fuerte y se ha dominicanizado un poco la política ya. Sí, señor. Hay muchos dominicanos participando. Se ha dominicanizado la política y también hasta las actitudes de los dirigentes. Pero dentro del debate que hubo ayer de representantes de los que aspiran a ser candidatos de los republicanos, hubo un expositor muy bueno, que domina la geopolítica del mundo. Y un presidente de Estados Unidos tiene que tener un dominio de esa geopolítica porque es la principal potencia de Estados Unidos hasta ahora. Bueno, vámonos al recuerdo del hecho político. Vamos a remontarnos entonces a la historia de República Dominicana y sus presidentes desde 1844 hasta el 2024. Aquí está. El primer gobierno que se forma en nuestro país fue la llamada Junta Central Gubernativa, presidida por Francisco del Rosario Sánchez, quien pudiera ser considerado el primer jefe de Estado de la nueva república, pero el cargo de presidente aún no existía. Este gobierno duró 2 días, desde el martes 27 de febrero de 1844 hasta el viernes 1 de marzo. Luego se funda la segunda Junta Central Gubernativa presidida por Tomás Bobadilla y Briones. La Junta Central Gubernativa fue nuevamente presidida por Francisco del Rosario Sánchez y finalmente presidida por Pedro Santana y Familias, a quien se elige en la Constitución de San Cristóbal del 6 de noviembre de 1844, primer presidente de la República, apareciendo ya presidente como figura. El segundo presidente fue Manuel Jiménez González. Este señor había nacido en Baracoa, en Cuba. Le gustaba tanto el juego de gallo que había que llevarle los decretos a la gallera. El tercer presidente fue Buenaventura Báez. En 1853, en el segundo mandato de Pedro Santana, se crea el cargo de vicepresidente, recayendo sobre Manuel de Regla Mota, quien asume como presidente con la renuncia de Santana. El segundo mandato de Buenaventura Báez ocurre en 1856. Le sigue José Desiderio Valverde, en honor a quien se designa la hoy provincia Valverde. En 1858, Santana asume por tercera vez y en 1861 se produce la anexión del país a España hasta 1865. Terminada la restauración, se inicia el período llamado la Segunda República,
asciende a la presidencia José Antonio Salcedo, quien curiosamente había nacido en Madrid. Le sucedió en el poder el general Gaspar Polanco, el único presidente dominicano que no supo leer ni escribir. En el año de 1865, que fue un año turbulento, hubo 5 gobiernos: Benigno Filomeno de Rojas, Pedro Antonio Pimentel, José María Cabral, Pedro Guillermo y Buenaventura Báez, quien repitió como presidente. El 22 de agosto de 1866 asume la presidencia José María Cabral. Luego, en 1868, repite Buenaventura Báez. Le sigue Ignacio María González. El hombre número 19 en asumir la presidencia lo fue Ulises Francisco Espaillat, considerado uno de los gobiernos mejor valorados de la historia de nuestro país. Entre noviembre y diciembre de 1876 hubo 3 gobiernos: Ignacio María González por menos de un mes, Marco Antonio Cabral 16 días y Buenaventura Báez, quien permaneció hasta marzo de 1878. Entre los años 1878 y 1879 hubo otro viaje de presidente con 5 mandatos en ese corto tiempo, repartidos entre Ignacio María González, Cesario Guillermo Bastardo y Jacinto de Castro. El presidente número 28 de nuestra historia corresponde a Gregorio Luperón, quien gobernó de manera independiente desde el 7 de octubre de 1879 hasta el 1 de septiembre de 1880. Lo siguió Monseñor Fernando Arturo de Meriño, que gobernó entre septiembre de 1880 y septiembre de 1882. Monseñor de Meriño dejó varios hijos en la zona colonial, ilustres todos. El presidente número 30 fue Ulises Heró, alias Lilis, quien tuvo su primer mandato entre el 1 de septiembre de 1882 y el 1 de septiembre de 1884. El próximo fue Francisco Gregorio Villini entre el 1 de septiembre de 1884 y el 16 de mayo de 1885. Luego, Alejandro Woz y Linares, que le ponen Woz y Gil, pero él era, su segundo apellido era Linares. En 1887, precisamente el 6 de enero, Día de Reyes, se inicia la dictadura de Lilis, que duró 12 años hasta que fue ajusticiado en Moca el 26 de julio de 1899. Lo sucedió entonces el vicepresidente Wenceslao Figuereo, quien no pudo mantener la presidencia, y una sublevación militar encabezada por Felipe Horacio Vázquez Lajara toma el poder entre agosto y noviembre de 1899. Horacio Vázquez convoca elecciones y resulta ganador Juan Isidro Jiménez, gobernando hasta el 2 de mayo de 1902. Fue seguido por la presidencia de Horacio Vázquez, quien vuelve al poder hasta 1903. Alejandro Woz y Linares gobernó de marzo a noviembre de 1903. Luego, Carlos Felipe Morales Languasco entre 1903 y 1905. El presidente número 40 fue Ramón Cáceres, popularmente llamado Mon Cáceres, quien terminó asesinado el 19 de noviembre de 1911 en lo que hoy es Gasco, en Santo Domingo. Eladio Victoria fue el siguiente presidente que gobernó desde el 5 de diciembre de 1911 hasta el 30 de noviembre de 1912. Había gobiernos que no cumplían un año. Monseñor Adolfo Alejandro Noel fue presidente desde el 1 de diciembre de 1912 hasta el 13 de abril de 1913. Lo siguió José Bordas Valdés entre 1913 y 1914. Ramón Báez Machado entre agosto y diciembre de 1914. En la posición número 45 está Juan Isidro Jiménez, presidente de la República entre 1914 y 1916. En este periodo de tiempo ocurre la primera ocupación norteamericana.
desde 1916 hasta 1924. El Congreso eligió a Francisco Enríquez y Carvajal como presidente provisional, quien ocupó el cargo del 31 de julio al 29 de noviembre de 1916. El plan Hugh Peinado pone fin a la ocupación y es elegido Juan Bautista Vicini Burgos como presidente el 21 de octubre hasta el 12 de julio de 1924. Horacio Vázquez fue el siguiente en ocupar la presidencia desde el 12 de julio de 1924 y el 18 de febrero de 1930, cuando renunció producto de las conspiraciones orquestadas por el entonces jefe de las Fuerzas Armadas, general Rafael Leonidas Trujillo Molina. Rafael Estrella Ureña toma la presidencia provisional mientras organizan las elecciones en donde resulta ganador Rafael Leonidas Trujillo. Aquí empieza a funcionar el gobierno dictatorial de Trujillo, quien gobierna el país durante 30 años, alternándose con los presidentes títeres Jacinto Peinado, Manuel de Jesús Troncoso, Héctor Trujillo y Joaquín Balaguer. Luego de la muerte de Trujillo, Joaquín Balaguer organizó un Consejo de Estado presidido por él, y ante su destitución lo asumió Rafael Filiberto Bonelli Fonder, quien organizó las elecciones de 1962, donde resultó electo el presidente número 57 de nuestra historia, Juan Emilio Bosch y Gaviño. Pero este gobierno solo duró 7 meses, cuando luego de un golpe de Estado fue sustituido por una junta provisional que solo duró unas horas y fue presidida por Víctor Elvi Viñas Román. Por 2 años, el país estuvo gobernado por un tipo de gobierno llamado triunvirato y que fue presidido primero por don Emilio de los Santos y luego por Donald Reed Cabral hasta el 25 de abril de 1965, cuando se inicia la Guerra Patria y se verifica la segunda ocupación por tropas norteamericanas. Entre los meses de abril y septiembre del 65 el país se encuentra dividido en 2 bandos y cada uno nombró su presidente. En el bando constitucionalista que buscaba reponer a Juan Bosch al poder, fue presidido por José Rafael Molina Ureña y el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, respectivamente. Y el bando de los denominados gobiernos de reconstrucción nacional tuvo como presidentes al coronel Pedro Bartolomé Benoit y al general Antonio Inver Barreras. Luego de intensas negociaciones, se llegó a un acuerdo y se creó un gobierno de transición presidido por el doctor Héctor García Godoy, quien organiza las elecciones que fueron ganadas por Joaquín Balaguer, iniciándose el periodo de los 12 años. En el año de 1978 ganó la primera magistratura de la nación el empresario Antonio Guzmán Fernández. Este se suicidó el 4 de julio de 1982, pocos días antes de culminar su periodo. Jacobo Magluta Azar, siendo vicepresidente, asumió la presidencia y organizó las elecciones donde resultó ganador el doctor Salvador Jorge Blanco, quien gobernó desde el 16 de agosto de 1982 hasta el 16 de agosto de 1986. En 1986 vuelve Balaguer y gobierna por 10 años, hasta 1996, cuando asume por primera vez la presidencia el doctor Leonel Fernández Reina. Le sigue Hipólito Mejía Domínguez desde el año 2000 al 2004. Repite Leonel Fernández por 2 periodos desde el 2004 al 2002. En el 2012 asume la presidencia Danilo Medina Sánchez, también por 2 periodos. Y esa serie de acontecimientos nos llevan al actual periodo del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, elegido constitucionalmente, tomando posesión el 16 de agosto del 2020 hasta el año 2024.
Seguimos en elecciones 2024. En política, los líderes tienen que despertar pasiones y odio. Ese es el liderazgo tiene que despertar a favor y en contra. Pero también en la comunicación usted tiene que ser un crítico que despierte pasión y también odio. Entonces nosotros tenemos un talento que es el controversial, el polémico, el que despierta pasiones y también odio. Juan, algo más. Ignacio. Buenas noches, Ignacio, Frank, y a los amigos televidentes. En el día de hoy vengo suave. Ah, bueno, es interesante. Con una interrogante. Los recursos en materia electoral para las elecciones, ¿son importantes o son determinantes? Pienso que pueden ser determinantes si se tratase de las elecciones plurinominales. Cuando hablamos de las elecciones plurinominales, estamos hablando de los regidores y de los diputados. ¿Por qué digo que son determinantes los recursos cuando se trata de regidores y cuando se trata de diputados? ¿Por qué? Porque esto van a actuar, van a hacer un ejercicio en una demarcación pequeña. Recordemos que en paz descanse Radamés Fermín, hace más o menos 20 años, gastó para esa época unos 30 millones de pesos. O sea, gastó 5 o 6 veces lo que debió gastar un diputado. Entonces, los diputados son determinantes los recursos. ¿Por qué? Porque si usted va por un partido con una buena plataforma y auspiciados por los recursos, donde hace un uso racional, evidentemente usted tiene una diputación segura. Y en el pasado reciente, o no tan reciente, en el presente, que es Miguel Gutiérrez, se dice que gastó alrededor de unos 100 millones de pesos para una diputación y que le valió prácticamente para 3 diputados. O sea, sacó alrededor de 30.000 votos. Es decir, que para los regidores, para los diputados, los recursos no son importantes, no, son determinantes. En el caso de las posiciones uninominales, llámese el senador, los alcaldes, directores de distrito y la presidencia de la República. Por ejemplo, si se tratase de una demarcación pequeña, de un municipio pequeño, es probable que los recursos pudiesen ser determinantes. Pero cuando se trata de un municipio grande, como Santiago, los recursos sencillamente son importantes. ¿Por qué son importantes? Porque siempre a la inmensa mayoría de la población usted no le va a llegar con los recursos. Y está el voto suelto, el voto espontáneo. Entonces, en materia, en las alcaldías, en las sindicaturas, los recursos son importantes. Y pongo un ejemplo que quizás no va a caer muy bien, porque por eso dice Ignacio que soy controversial. Usted le pone posiblemente todos los recursos del mundo a Altagracia González, que se perfila como la virtual candidata a alcalde por Santiago, y aún con todos los recursos, desde mi óptica, es casi un imposible que ella pudiese obtener ganancia de causa con relación a la alcaldía de Santiago. ¿Por qué? Porque hay una inmensa mayoría de la población que vota de manera espontánea, y por más recursos que usted dé, usted entregue, usted gaste, usted invierta, no le va a alcanzar a la gran mayoría. Entonces, igual sucede, por ejemplo, el caso de la senaduría. En la senaduría pasa lo propio, o peor, se trata no del municipio, se trata de la provincia. Y por más recursos que usted invierta, le va a pasar algo similar a lo que pasa con el tema de las alcaldías. Y pongo otro ejemplo, que ahí viene Ignacio con lo controversial. Usted le pone, por ejemplo, a Marino Collante cualquier cantidad de recursos, que él tiene bastante, y para mí, desde mi óptica, es casi un imposible que tenga los niveles de éxito para alcanzar la senaduría. ¿Por qué? Es una candidatura que nace prácticamente natimuerta. Una candidatura que, si usted ve la línea gráfica, deja mucho que desear. Y además es una persona que no tiene una conexión con la sociedad. Pero por demás es un precandidato, candidato del PLD, que si recordamos su paso por la Comisión de Finanzas,
y unos procesos, pero amén, ese no es el tema, eso lo vamos a dejar para cuando el PRM elija a sus candidatos para hacerle una radiografía a cada uno de los candidatos que presenten los partidos políticos. Vámonos en la presidencial. Lo presidencial, peor aún, si fuera por recurso, quien gobernara el país fueran los Vicini, fueran los Grullón o fueran los Corripio. Evidentemente que quien más recursos tenga, quien más recursos invierta, no necesariamente puede alcanzar el poder. ¿Por qué? Recuerden que si en el caso de Hipólito Mejía a la reelección, tú tienes el poder y tienes todos los recursos habidos y por haber y finalmente perdió. O sea, si los recursos fueran determinantes para la presidencia de la República, fueran presidentes ad vitam para siempre y nadie perdería. Entonces, para dejarlo bien establecido, cuando se trata de diputados y regidores que se le llama plurinominales, son determinantes los recursos por el pequeño espacio en que estos accionan. Pero cuando se trata de alcaldía, se trata de senaduría y la presidencia de la República, los recursos pueden ser importantes, pero no determinantes. Siga con elecciones 2024. Decía la candidata de Opción Democrática recientemente, Virginia Antares Rodríguez, que quien paga para ganar, llega para robar. Usted sabe que Y yo dije que es el partido de la familia, porque si tuviera un partido la exposición de Juan algo más interesante. Fíjense que hace unos días, y Fran hablaba de eso, se necesita carisma, ¿verdad? Ahora el líder tiene que inspirar confianza. El dinero no da la confianza. El liderazgo que inspira confianza es el que tiene formación, el que tiene conexión, el que maneja la comunicación. Aquí hay gente que tiene muchos recursos y ha aspirado a posición y no ha ganado. Y los ejemplos que ha colocado, por ejemplo, lo que promueven a Marino Collante, dicen que Marino Collante es fuerte en la sierra, pero era cuando era del reformista. Ahora es otro blanco de público que tiene que buscar. Eso es como los artistas. No es lo mismo. Que por más dinero que paguen. No. Señores, Joaquín Balaguer impuso en un momento a Fernando Villalona. Fernando Villalona siempre ha sido un fenómeno, pero en el momento cumbre de Fernando Villalona, candidato a senador por Dajabón, y quedó pero lejísimo. Entonces eso refrenda la posición de Juan algo más. El dinero no es determinante, ni la popularidad siquiera. Entonces la formación, las tácticas que se empleen alrededor de una estrategia. O sea que el tema es bueno de analizarlo, porque aquí hay mucha gente que piensa que porque tiene dinero y está el clientelismo, ese ejemplo que él puso es verdad. Altagracia González. Bueno, más adelante. Pero ¿cuál es la idiosincrasia de los santiagueros? Sí. Más adelante estaremos habilitando el teléfono. Hay gente que nos está escribiendo para que lo pongamos a disposición de los amigos televidentes que quieren opinar. Tenemos tema más adelante. Vamos a ver la opinión sobre la alianza opositora anunciada por Miguel Vargas Maldonado en esta misma semana. Estaremos analizando este tema y estaremos pues abriendo los teléfonos para que la gente pueda opinar. Vamos ahora al comentario del politólogo ambientalista Nelson Reyes Estrella. Esto es un elenco premium. Gracias, Fran. Y precisamente hablando de bloque opositor, de la alianza opositora Rescate Democrático, RD, nosotros vamos a referirnos a lo que son los bloques de poder. Y precisamente desde las sociedades antiguas, la humanidad sintió la necesidad de reunirse en uno que en otro bloque para defender los intereses de una y otra clase que comenzaban a surgir. Y eso poco a poco fue provocando lo que podríamos decir el desarrollo de un método dialéctico que permite el debate de las ideas y la llegada en la sociedad democrática
de grupos que defienden intereses diferentes. Pues en ese sentido es que surgen los partidos políticos. Y si hablamos de partidos políticos en términos modernos, pues debemos irnos al siglo de la Luce, al siglo de las grandes revoluciones. Y precisamente en Francia es donde surgen los jacobinos y los girondinos. Pero también en este contexto se desarrollan lo que nosotros conocemos como la izquierda y la derecha. Y es precisamente por esos debates que se daban en los conglomerados, donde se discutían la política del Estado. Y la izquierda y la derecha precisamente porque uno están a la izquierda y otro a la derecha. Y los girondinos y los jacobinos, pues precisamente porque unos defendían unas ideas y otros defendían otras. Las ideas conservadoras, ideas progresistas. Eso permitió que comenzaran a surgir los primeros partidos políticos. Hablamos ahí del siglo XVIII. Y ya durante el siglo XIX, pues los partidos políticos son los que van a ser el centro de la llamada democracia, que va a surgir precisamente primero con la independencia de la 13 colonia inglesa y luego serán refrendadas todo el universo con lo que es la Revolución Francesa y sobre todo con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y eso ha permitido pues que los partidos políticos sean el principal instrumento para que la ciudadanía se integre a la política. Entonces, dentro de esos partidos políticos, pues, a lo largo del siglo XIX y luego el siglo XX, pues se han desarrollado grandes bloques. Y el primero que habló de esos bloques de poder fue hacia los años de 1920, Antonio Gramsci, un politólogo y periodista italiano, que habló de los bloques de poder. Y nosotros, en República Dominicana, pues a partir de los años 60, pues esta ha sido una realidad que ha estado en todos los contextos de la vida política nacional. La política, las campañas electorales se han desarrollado en torno a bloques de partidos políticos, que son los que determinan quién ganará o perderá unas elecciones. Y precisamente nosotros podemos hablar de diferentes bloques que se han desarrollado en nuestro país. El bloque patriótico, el bloque progresista. Y ahora estamos hablando de que esta misma semana, pues los principales partidos de oposición, el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido de la Fuerza del Pueblo, pues han anunciado un bloque opositor que se llama Rescate Democrático RD. Y a diferencia de lo que nosotros vemos de algunos comunicadores, de algunos periodistas, pues esto es ganancia para la oposición, porque de ir dividido, pues la derrota sería humillante realmente. Y eso lo podemos ver en lo que ha sucedido a nivel municipal, cómo el gobierno ha influido a muchos actuales alcaldes y directores distritales para que pasen a formar parte del partido de gobierno. Y eso con la intención y la estrategia que han desarrollado los asesores del Partido Revolucionario Moderno de sembrar la percepción en las elecciones de febrero para que esas sientan la base de las elecciones de mayo. De manera que cuando hablamos de este bloque opositor, pues sería una estrategia correcta, estratégica, porque enfrentar al Estado siempre será difícil. ¿Y quién sabe más de eso que el Partido de la Liberación Dominicana y los representantes del Partido de la Fuerza del Pueblo que gobernaron el país en los últimos 16 años? Y saben que en las elecciones el partido de gobierno tiene mínimo más de un 30% con el solo hecho de presentarse a las presidenciales. Y en ese caso, si usted divide 2.200.000, lo divide entre 3, pues eso le da 733.000 ciudadanos. Y probablemente esos sean los ciudadanos que estén en el tren gubernamental. Y eso representaría el 33% del electorado, que siempre va a privilegiar al partido de gobierno. Y eso sea el PRM, sea el PLD, sea la Fuerza del Pueblo,
sea el PRD o sea cual sea el partido, será de esa manera. De manera que con esta estrategia de estos partidos que tienen grandes diferencias y intereses diferentes, ir aliados, pues sería ganar-ganar. Porque de lo contrario, pues el resultado sería absolutamente favorable al partido de gobierno. Sin embargo, a partir de esta alianza hay que hablar de un nuevo escenario político en República Dominicana. Y aquí no se sabe dónde está la presidencia de la República. Porque si algo saben estos partidos que se han aliado es de ganar elecciones. Y otro dato muy importante que hay que tener en cuenta es que en las elecciones del 2020 más de 800,000 ciudadanos no acudieron a votar por una u otras razones y que en las elecciones del año 2024 pues estarían en condiciones de volver a ganar. De manera que este bloque opositor pues sienta la base para que estas elecciones del 2024 puedan polarizarse, puedan favorecer un proceso mucho más democrático y que el electorado tenga la oportunidad de elegir hombres y mujeres que puedan sentar la base para el desarrollo democrático de República Dominicana. Y como hemos dicho en otra ocasión, el poder absoluto, el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Así lo dijo Winston Churchill. Y por eso nosotros somos partícipes de que haya contrapeso del poder. Y eso precisamente es lo que representa ese bloque opositor. Nos vemos en una próxima. Este ha sido nuestro comentario por el día de hoy.
Mire, hay métodos todavía que se utilizan desde tiempos remotos en las campañas electorales y hay mucha gente que ha criticado porque ya hay algunos que han perdido ese efecto, que ya no es lo mismo, es mucho gastar dinero y quizás para el propósito, para el resultado, no es el más idóneo. No es el más idóneo, porque es que se ha perdido la perspectiva. Si nosotros nos detenemos en los comentarios de Juan Gomás y de Nelson Reyes, que han sido dos excelentes exposiciones, se auxiliaron de las ciencias, porque para usted sentarse ahí a plantear lo que ellos han hecho, necesitan de informaciones científicas. Y esos análisis solo lo hacen los que se preparan para eso. Cuando se hacen esos análisis en base a las ciencias, entonces usted da en el clavo, como se dice popularmente. El tema que debemos nosotros necesitamos eso. El tema que debemos analizar, Juan y Nelson, es si realmente los mano a mano sigue siendo una estrategia efectiva. Ustedes como politólogos... ¿Cómo ustedes visualizan los mano a mano? Lo primero es que mano a mano, cara a cara, eso nada lo va a sustituir de la política. Y no porque yo lo diga, porque eso hay estudios que científicamente lo han estudiado. Y precisamente para las elecciones de Estados Unidos de 1944, y no hay estudios todavía que lo hayan refutado de entonces, tanto Harold Laswell, Robert Merton y Paul Lasserfeld hicieron unos estudios donde ellos determinaban que el cara a cara es mucho más determinante que los medios de comunicación. ¿Y con qué ellos lo comparaban? Ellos comparaban, por ejemplo, instituciones como la familia, como las universidades, como las instituciones religiosas, la iglesia. Esas influyen más en la gente que los medios de comunicación. ¿Qué estableció ahí Lasserfeld en ese estudio, politólogo estadounidense? Laswell, que los medios de comunicación sirven para fortalecer las ideas que ya la persona tiene. Pero, por ejemplo, cuando yo le doy la mano a usted, como estamos hablando de mano a mano, eso tiene mayor impacto que usted a través de un medio de comunicación envíe cualquier tipo de información. Y cuando usted le dice, por eso la importancia no solamente que le de da lo la mano cara a cara, sino si un candidato le menciona el nombre de usted. Exacto, eso todavía mucho más impactante. ¿Qué decía ese estudio, por ejemplo? Que los medios sirven para reforzar en un 10% las decisiones que tienen los votantes. Y eso fue para las elecciones de Estados Unidos del año 1944. Entonces, eso no ha cambiado, porque la gente gasta mucho tiempo en las redes sociales, mucho tiempo quizás viendo la televisión, escuchando la radio, pero al final, si usted que es familia de algún primo, tú le dices, apóyame a tal diputado, a tal candidato, al final es eso lo que va a primar. Entonces, ese contacto directo con la ciudadanía, eso es insustituible. O sea, cuando un candidato se sienta a tomarse una taza de café en una casa con la familia, eso es determinante. Eso es impactante. Claro, pues ahí está el amigo. Sentarse a tomar una ahí está taza la persona de café. cercana. Recientemente el presidente Luis Abinader en un recorrido, yo no sé si ustedes vieron ese video, había una señora que le dijeron que iba a pasar discapacitada y dijo que la sacaran afuera porque ella necesitaba ver al presidente. Y él se desmontó y la saludó. Y todo el mundo dijo, el presidente, mira qué sencillo. O sea, eso es cara a cara. Sí, porque muchas veces se toma en consideración, en cuenta la reacción de la gente cuando pasa una caravana o cuando pasan en un desfile. Es lo que se toma más en cuenta. Hay muchos que rechazan inclusive a quien va transitando por ahí, pero las imágenes, las fotografías que se presentan en los periódicos, las que le sacan partida esos candidatos políticos es a esas reacciones cuando te sacan. Pero el mano a mano y el cara a cara también hay que ser cuidadoso por lo siguiente. A usted le presentan a Miguel Vargas, él le da la mano y mira para otro lado. Eso se revierte en su contra. Porque Miguel Vargas nunca mira. Juan Gomás, ok. O sea, te da una impresión negativa. Ahora, hay un asunto también que hay que analizar. Porque el lenguaje no verbal juega su papel. Hay un asunto que hay que analizar también, porque en las campañas políticas, y bueno, eso va con el comentario que hacía Juan, las campañas políticas no se ganan por un solo factor.
hay factores que determinan. Es una confluencia. Y a veces hay circunstancias que son súper determinantes. Nosotros analizamos aquí, por ejemplo, la muerte de Peña Gómez en 1998, eso tuvo una influencia, una incidencia extraordinaria en las elecciones de ese mismo año. El homenaje que se hizo, creo que 5 días antes, eso fue determinante. Pero, por ejemplo, hay un asunto histórico con lo que se dio en Estados Unidos, con Richard Nixon y el candidato que lo adversaba, y con Kennedy, con un expo que se hizo, se llama Daisy Expo. En ese expo que ellos explotaron, bueno, estábamos en la Guerra Fría, y ponen un niño, y de ese niño, mientras iba hablando ahí, contando una hojita, sale una bomba. ¿Y qué le trajo eso a los ciudadanos? Pues la bomba atómica, Hiroshima y Nagasaki, y eso explotó el miedo en esa ciudadanía. Entonces eso fue determinante, porque eso se explotó, creo que un día o dos antes de las elecciones, y eso cambió el escenario que habían planteado las encuestas. ¿Y Juan Gómez, qué piensa en ese sentido? Sí, como bien señala Nelson, evidentemente que los mano a mano, el contacto directo, evidentemente no puede ser sustituido por nada. Y como decía Frank, y decía Ignacio, cuando tú le estrechas la mano a un candidato, es como si fuera un compromiso ya con ese voto. Y esa persona, a sus pares, a sus iguales en su sector, manifiesta la algarabía de que saludó a ese candidato. Evidentemente que los mano a mano tienen una limitante y es la distancia en que tú puedas recorrer. ¿Tú me entiendes? Son importantes y para eso, como bien señalas Nelson, está el complemento de los medios de comunicación. O sea, el mano a mano per se no es suficiente para tú poder enarbolar, montar un proyecto, pero sí evidentemente te ayuda. Y fíjate, cuando un candidato decide hacer un mano a mano, generalmente no lo hace en la zona más fuerte que le indican los estudios, lo hace en la zona más débil, buscando aumentar su popularidad. Entonces, obviamente, los mano a mano juegan su papel, pero por la corta distancia que tú puedes recorrer en ello, evidentemente no son lo determinante para un proceso electoral. Pero hay que programarlo bien, porque hay mano a mano que hemos observado que la seguridad del candidato maltrata a algunos de los ciudadanos. Entonces usted tiene que tener una estrategia. Desde que usted sale a las calles un mano a mano, usted tiene que adiestrar a la seguridad y a todos los que están en su entorno para que actúen con mucho cuidado. Con mucho cuidado porque hay factores a favor y en contra también, no todo color rosa en el mano a mano. Bueno, es que ahí también debemos ver limitaciones naturales que tiene. Usted habla de un candidato a la presidencia, por ejemplo, si hablamos de las elecciones pasadas, son 2 millones de ciudadanos. Ningún candidato presidencial, por más que quiera, va a poder estar directamente con todos esos ciudadanos. Entonces, en ese sentido, es que ahí adquieren importancia los medios de comunicación. Ahora, lo que ahí sí no puede estar el ciudadano, pero ahí puede haber un contacto directo con los dirigentes. Por eso, mucho más importante que los recursos económicos, está la estructura que pueda tener una candidatura. No, la estructura es determinante. Porque esa estructura sí es determinante en cualquier candidatura. Y ahí entonces, si no están los recursos, entonces usted lo mínimo para ser exitoso en eso, lo que debe tener es estructura. ¿Cuál es la debilidad en este momento de Fuerza del Pueblo? Que no tiene las estructuras a nivel nacional, como el Partido Revolucionario Moderno y como el PLD. Todavía el PLD tiene mucho más estructura que Fuerza del Pueblo, no porque me lo invente, sino por lo que uno ve en los círculos que uno se mueve, en las regiones que uno se mueve. Entonces, sin estructuras y sin esa estrategia general para el poder, y esa estrategia requiere de táctica efectiva. Si usted no combina, si la táctica se tragaron, la estrategia se formó también. Entonces, los medios de comunicación juegan el papel para complementar lo que no cumplen esos métodos. Mira, Ignacio, yo creo que en ese sentido, ¿de quién se ha nutrido Fuerza del Pueblo? Es del PLD. Cuando tú ves los estudios, lo que conozco y los últimos, vamos a poner Gali, que es el que la gente más o menos tiene mayor nivel de credibilidad. Te colocas, igual que la MAPEN, te coloca a Fuerza del Pueblo como partido por encima del PLD. Entonces nosotros se nos ha quedado en la mente, en la psiqui, esa maquinaria que era el PLD. El PLD era maquinaria cuando estaba en el poder y máxime cuando no se había dividido.
Evidentemente que las estructuras del PLD y de Fuerza del Pueblo andan más o menos a la par. Lo que pasa es que nosotros tenemos arraigado esa fortaleza partidaria de 20 años de ese partido. Pero en las encuestas... Disculpa, pero no es menos cierto que cuando tú lo trapolas a los candidatos del PLD tienen mayor fortaleza y simpatía que los de Fuerza del Pueblo, pero que son dos cosas distintas. Las encuestas no miden las estructuras, miden preferencia, niveles de aceptación. En esas encuestas no se habla de los niveles de estructura. Por eso yo estoy muy de acuerdo con lo que plantea Nelson, que las estructuras deben ser determinantes. Si usted toma la preferencia que tiene Leonel Fernández y la preferencia que tiene Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández le lleva más de 12 puntos. El candidato puede estar por encima del partido, pero no tanto. Tiene que estar cerca. Sí, Juan, pero yo creo que ahí a la inversa. El PLD como estructura está por encima en las encuestas. Leonel como figura, como candidato, sale también por encima de la candidatura de Abel. Lo que sí yo sé, en la parte que tú dices, que la estructura de Fuerza del Pueblo y del PLD son similares, sí, y eso lo podemos analizar desde de la misma perspectiva de las candidaturas, de los cuadros que ellos llevaron, que inscribieron, que son similares. La diferencia puede ser algunas 100 candidaturas, y en eso sí. Y ahí con lo que dice Ignacio, pues eso es determinante, y ahí es que tiene importancia lo que es el bloque opositor que está en este momento, sí, porque eso permite unificar ambas estructuras. Entonces el bloque opositor, Rescate RD, va a tener las estructuras del PRD mínimas porque están ahí, va a tener la del PLD y va a tener la de Fuerza del Pueblo, pero tenemos Movimiento Rebelde. Bueno, son varias organizaciones. Tenemos que ir a publicidad. Sí, pero déjame apuntar algo, disculpa Fran, antes de irnos. Los referentes que tenemos nosotros como encuesta, ¿cuáles son las encuestas que la población cree? Gallup y Mappen y luego Greenberg. Las últimas entregas que tenemos conocimiento, las que se han publicado, dicen tanto la Mappen como Gallup de que la simpatía partidaria de Fuerza del Pueblo es superior a la del PLD. ¿Y de qué se componen las estructuras partidarias? De los miembros de esos partidos. Nos fuimos a la pausa. Pero bueno, no necesariamente la simpatía, porque no todas las simpatías incluso se transforman en votos. No, y si podemos entonces, ya tenemos que ir a publicidad, lo que decía Nelson, la cantidad de inscritos registrados, por ejemplo Santiago, usted suma los 3 candidatos a la alcaldía de la Fuerza del Pueblo, sumado, no le llegan a Víctor Fadul. Evidentemente. No. Y ahí estamos hablando del tema. Ni le llegan a Ulises Rodríguez. Eso es correcto, dependiendo en la plaza que tú lo pongas, porque si tú pones a Omar Fernández, por ejemplo, en el distrito, lo del PLD está muy lejos, tú lo sabes que... No, es que la comparación entonces tendría que hacer en 2 lugares, pues aquí, por ejemplo, gobierna aquí en el PLD, se supone, naturalmente, va a tener mayor estructura. Eso es el mismo análisis que hacíamos a nivel nacional. Si tú tienes, naturalmente, que el partido de gobierno tiene una estructura ¿de qué? De un 33%. Naturalmente, unos 700.000 tiene el gobierno. Eso sucede aquí. La gente tiene que pero está bueno el tema, vamos. Sí, muy bueno. Vamos a publicidad.
Bueno, vámonos a las calles y ya estaremos recibiendo las llamadas a través del 724-5500. ¿Apoya usted la alianza hecha recientemente por PLD, PRD y Fuerza del Pueblo? ¿Apoya usted la alianza opositora? Vámonos a las calles, escuchemos. ¿Cuánto hay tu guardia? Sí, apoyo. Por necesitar. Diciendo que sea para bienestar del país, todo está bien. Lo que ellos quieren hacer, que hagan. Yo no soy político. No, yo no soy político, yo no estoy en eso. Oh, caramba, qué bien. Ya ahí están las respuestas. Ahí están las respuestas. Gente que no opina, otros dicen sí, otros que no, 2 y 2. 2 y 2. Ahí se quedó en 2 y 2. Ahora nos vamos para la calle, pero en el teléfono. En el teléfono. Para los que están en sus hogares. 5500. Vamos a colocarlo ahí, Pacheco. Ahí está. ¿Apoya usted la alianza opositora? Leonel está a la izquierda, en el centro Miguel Vargas y a la derecha una foto vieja pusieron ahí de Danilo, ya está sin bigote. El editor. Sí, ahí está. El editor enemigo de Danilo. Pero debió ser Abel y no Danilo, que es el candidato. Bueno, no, pero Miguel es candidato. No, ahí están los 3 presidentes de los partidos. No, que eso no es estratégico yo presentarse ahora. No, pero le voy a decir claro. que ahí Miguel Vargas, tenemos llamada. Miguel Vargas desplazó a Francisco. Vamos a recibir, buenas noches. Sí, buenas noches. No la apoyo, Luis 4 más. No la apoya, muy bien, gracias no por llamarnos. No la apoya, no está con la alianza, mira. Adelante. Buenas noches. Sí, le escuchamos. No la apoyo. No, están de acuerdo con el poder. Ay, muy bien, ok. Ahí está. 2 llamadas hemos recibido y ninguno de los 2 apoya la alianza opositora. Hola, buenas noches. Buenas noches. No apoyo la alianza. Dice que no. Muy bien. Gracias por su llamadita. Aquí hay democracia. Esa es la democracia que hay en Montevideo. Ay, santísimo. No la apoya. Tratemos de elevar también el nivel. Sí. No nos convirtamos como muchos políticos, ¿verdad? Nos vamos a elevar el nivel por razones políticas. Vamos a darle cátedra a muchos políticos, teniendo sí. un discurso el cual no sea ofensivo. No. ¿Qué tal? No la apoya. Bueno, hasta ahora 5 llamadas. Sí, por eso es la alianza que hay en Santiago se promó. Sí. Apareció uno. Sí, gracias por llamar. Se Tiene que bajar un poquito el teléfono. Se me apareció la voz de Juan Carlos Lee. ¿Qué es lo que dijo? No dijo nada. Que la apoye. Sí, la apoya. Okay. Sí, buenas. Hola. Gracias por llamarnos. Se fue a la historia. Sí. No muy grata del recuerdo de los filibusteros y los piratas. Hay una historia que los vikingos llegaron primero que Colón. Hola, buenas noches. Tierra de fuego por ahí. Buenas noches. Buenas. Hola. Están apareciendo. Ese es Juan Carlos. Sí, ese fue. Ya Juan Carlos, tranquilo. No, ese fue. Sí, bueno. No la apoya. Ahí está. Juan Carlos viene mañana. Sí, viene mañana. Mañana conversamos con él en el café de Diario 55. Mañana estará aquí. Buenas noches. Carlos Juan Liz. Uno le dice a Juan Carlos, Juan. Sí. Buenas. Dígame. Yo apoyo esa unión para ver cómo se van a aplazar. Esos 3 pulpos. Ella la apoya, dijo. Sí, está bien, gracias. Esos 3 pulpos, ¿por qué dijo? Sí, que apoyaba los 3 pulpos. Eso tiene una un doble significado. Como contradictoria, ¿verdad? Tiene su cocorica. No, eso es ironía. Buenas noches. 724-5500. ¿Qué tenemos? 7 en estudio contra 4. En la calle quedó 2 y 2. 2 y 2. Si lo sumamos entonces.
Son 9 contra 5, o sea, contra 6. Contra 6. Son 3 las diferencias hasta ahora. Está perdiendo la alianza ahí entonces. Ahí hay segunda vuelta. Sí, a partir de ahí sí. Bueno, 3 diferencias en un empate técnico, ¿verdad? Según ustedes los encuestadores. José Herrera diría que es un empate técnico. Buenas noches, 724-5500. Ponme en pantalla ahí. Eso. Las figuras. Apoya usted la alianza opositora. Rescate RD, PLD. Diga. Dice que no. Ay, mi madre. Otra llamadita, al 724-5500. La imagen de Danilo está extraña. Sí. Se ve raro. No lo ayudaron. Alfredo no lo ayudó. Pero ahí no debió estar Danilo realmente. Debió estar a ver. No. No la apoya. apoya. Sí, a Danilo le colocan una foto extrañísima. Ahí. Buenas noches, buenas noches. Buenas. Ahí podemos notar. ¿Sí o, ¿sí o no? Hace buenas noches. Habló de un liderazgo colectivo. Ah, bueno, pues entonces la apoya. Sí, porque se habló del colectivo. ¿No? ¿Cómo es la cosa? ¿A quién? Apoya a Leonel. Bueno, si apoya a Leonel, apoya a la alianza. Claro, a la alianza. Sí. A cualquiera de los 3 que apoye. Buenas noches. Buenas. Yo apoyo la alianza porque eso le da más fuerza a Luis Abinader. Oye. Pregúntenselo a los Mimincito, a Vincho. Él apoya porque le da más fuerza. Él apoya porque le da más. Mayor ya sabe. No, pero ese nulo, ese voto. Votó en 2 casillas. Buenas noches. Él quiere que Luis se fortalezca a partir de esa alianza hoy. Que es lo contrario, se debilita. Es raro. Luis apostando a la división. Oye. Lo que pasa es que le está llevando el vinicito. Es extraño porque la división es lo que fortalece. La diferencia ahora son 2 votos. 2. Sí, eran 3. El empate técnico está más cerca ahora. 724-5500. Buenas noches. Esa es la realidad. Sí. Díganos. No, pero así no. Que apoya al otro pueblo. ¿Cómo? No, delincuente, le dijo delincuente. Que apoya a los delincuentes, que dice. No, o sea, son cosas contradictorias. Pues, no, ese nula. Está bien. Esa es la realidad más o menos que hay. Mira, yo creo, y con el perdón... Sí, buena. Sí, buena, adelante. Tienen que decirnos si la apoya o no, los comentarios para luego. El lunes pasado, mamá dijo que Lino salió sin apoyo del padre. Y eso no es cierto. Él fue el que lo llevó al comité central como del comité político. Y después lo apoyó con todos los recursos del Estado a ser diputado. Es un error totalmente de combat. Sí, realmente ustedes escucharon, pero si entendieron, hablando de la influencia de los padres en los hijos políticos. En los hijos políticos. Parece que se refería a Víctor Padul. A Víctor Padul. ¿Quién era? Alfredo Peña. Apoya la alianza, pero ¿qué? Que la apoya, pero que Danilo no sabe lo que es padre. Lo apoyan ahí. Lo apoyan. Apoya también. Ponga 2 más. Ponga 2. Para sacarlo obligado. Más. Se empató. Sí, empató. 11-11. Bueno, en una encuesta hubo 133 a 133. Sí, en la circunscripción 1. En la de José Herrera. Mira, Ignacio preguntaba que si realmente esa es la realidad. Con el perdón del técnico, el científico que sabe de eso, para mí todas las mediciones que se hicieron con anterioridad a esa alianza ya no se tiene hay que medir de nuevo. Diga usted como científico. Lo decía en el comentario. Realmente nosotros estamos ante un nuevo escenario electoral. Es un nuevo Entonces, escenario. ya lo que se midió antes, no tiene validez. Aún sin la alianza.
No podríamos decir que sea el mismo escenario, Sí, pero porque cada elección presenta un escenario diferente. Ahora, a partir de esta alianza, pues hay que ver nuevas encuestas, y ese entonces será el escenario de ese momento. Sí, pero porque fíjense una cosa, en una de la Galo, separados esos tres partidos, superaban al PRM, separados. Ahora están aliados, pueden superarlo más fácil. Hay que ver ahora que con esa alianza si suman o restan. Mira, en política... Hay alianzas que restan. Mira, digo, suman que restan. Claro. Sí, pero mira, quiero puntualizar esto. En política, y bien sabemos todos, los golpes de efecto te dan de 3 a 5 puntos porcentuales. Esa alianza, o sea, tú dices para restar, tiene que haber perdido puntos Fuerza del Pueblo y haber perdido puntos el PLD. Desde mi óptica, ninguno han perdido puntos. Al contrario, yo decía, creo en uno de los comentarios, hay una franja de votantes que tú lo conoces muy bien, que anda aproximadamente por el 19%, si mal no recuerdo, que no manifiestan, no que son indecisos, que no manifiestan intención por votar. 32% en el último sondeo. Sí. Hubo uno que eran, o sea, unos 19, pero 32, más del 20%, vamos a decir. Entonces, esa franja no necesariamente, y me puedes corregir, Nelson, obedece a una abstención. Pudiese obedecer a que una franja de ellos manifieste un disgusto y no vea posibilidad de la oposición para ganarle al actual gobierno. Y a partir de la alianza, posiblemente una franja una parte de esa franja pudiese inclinarse a la alianza. Evidentemente que eso está sujeto a mención, lo que estoy hablando ahora, en el modo meramente especulativo. La ¿verdad? dirección de, sí, bueno, dirigentes del PRM, antes que entre Nelson, han reaccionado de manera infantil. Por ejemplo, eso de Ramón Albuquerque, que dice, un muerto anunció un funeral colectivo. Nelson lo decía con claridad. Después de esa alianza, la situación del gobierno no es la misma. No, el panorama cambió. Entonces, los otros dirigentes del PRD minimizaron la importancia de esa alianza, indicando que no hay posibilidades. No, esa alianza obliga al partido de gobierno a revisar el comportamiento de muchos funcionarios y de muchos dirigentes que se han distanciado no solo del pueblo, sino de las bases de ese partido. Y esa alianza le quita la arrogancia, o si siguen de arrogantes e ignoran esa alianza, pueden salir del poder fácil. Pero mira otra cosa, el hecho de que ha impactado tanto al gobierno, ya fueron retomadas las conversaciones, las negociaciones del PRM con Guillermo Moreno y Alianza País. Evidentemente, y el Partido Reformista. No, porque el Partido Reformista hace mucho ya que negoció. No, pero ya ahora, ya después de la alianza lo llamaron. Quique está en Atlanta sentado. Pero no le estaban dando importancia al Reformista, pero después de la alianza lo llamaron. Pero hay cierta pereza en el Reformista. Ahora, lo que tú dices, Juan, es correcto, porque esa alianza hay que analizarla desde el punto de vista Fuerza del Pueblo y PLD, y va a unificar dos partidos que estaban divididos, lo va a llevar a un bloque, y eso es ganancia, porque eso va a crear una perspectiva de ganancia. Y cuando nosotros entonces vemos la abstención, que era la otra parte que tú decías, ahí no estamos viendo una abstención, porque ahí estamos viendo personas que tienen intenciones de votar en las elecciones de 2024, pero que todavía no tienen una decisión. Y eso es precisamente lo que miden esas encuestas, con ese 19 o ese 30% que decía tú e Ignacio. Entonces, hacia esa frontera es que esta alianza debe crecer. Y ahí hay que analizar entonces esos 800,000 votantes que no votaron, entonces, que no votaron en las elecciones de 2020. ¿A quién beneficia o a quién perjudica esa abstención? La abstención, bueno, a quien mejor pueda negociar le va a beneficiar, pero eso puede irse proporcionalmente a ambos bloques. Vamos a ver en estas elecciones. Bloque que encabeza el PRM, pero el gobierno tiene más ventaja y el bloque que tiene. Es que mira, lo que decía Nelson, si antes las encuestas lo ubicaban prácticamente en un empate técnico, la oposición con el gobierno, o lo superaba por 1 o 2 puntos, el atencionismo lo que hace es que se prorratea, se subdivide. Si son 6, tú le das al que tiene, por ejemplo, 45 y el otro tiene 50, tú dame que tiene 50. O sea, es un prorrateo, es proporcional. No, eso favorece a la oposición, porque si aquí analizamos esta alianza es a nivel congresual en alguna provincia, pero sobre todo a nivel municipal. En lo presidencial, entonces, eso va a mandar un mensaje a esos PLDistas, a esos pueblistas, de que hay realmente una
una posible segunda vuelta. Mire, y entonces eso va a hacer que esos indecisos se hoy. Vayan a trabajar para ese bloque. Usted que dirige esto. Bueno, pues, ponme otra vez. Eso es mano suya. Vamos a desempatar eso. Vamos a resolver con para eso. no quedar. Ya estamos ya en el tiempo. Para no quedar 133 a 133. No, 11 a 11. 724-5500. ¿Apoya usted la alianza opositora, sí o no? El desempate. El desempate. El desempate. Vamos a ver. ¿Quién tiene la oportunidad de desempatar esto? ¿Quién gana? ¿Ustedes están de acuerdo con las alianzas PLD, PRD? Ahí está. No quiere alianza. Bueno, se llamaron la alianza en este sondeo. Ahí está. Terminamos. Se la llevaron. Se llevaron. Sí, pero... Finiquitamos. Sí, pero uno arriba es uno arriba. Ya nos vamos, señores. Gracias por acompañarnos. Gracias, Nelson. Gracias a Juan Angomás, a Ignacio Guerrero, a los amigos televidentes que nos han acompañado y han pues llamado para dar sus opiniones en torno a estos sondeos, a estas encuestas, las cuales pues llevamos nosotros a través de este espacio Elecciones 2024. Gracias por acompañarnos. Mañana cerramos la semana, viernes a las 7, viernes 25. Y mañana comienza la pre-campaña, dijo la Junta. Dijo la Junta. Señores, buenas noches. Hasta mañana. Dijo la Junta. Somos tu imagen.